la devolución de la práctica, de las prácticas que trajo, de la práctica cero y la práctica uno. Ah, bueno, listo. Entonces, porfa, cuando se termine la sesión, me escribes al WhatsApp, porque yo una vez iban llegando los correos, así como te estaba diciendo ahorita y les estaba diciendo a todos, una vez me llega un correo, igualmente yo trato de descargarlo ahí mismo, porque después sé que eso se me va a llenar de correos y créanme que se me olvida después, ¿cierto? Y por tanta información que está llegando. Entonces yo tu correo no lo tengo, entonces me escribes al WhatsApp, miramos y corroboramos lo que me estás diciendo. Si es así, yo lo busco, lo descargo Sí, y te profe, lo evalúo. ¿Listo? lo tengo abierto, tengo la fecha, yo ahorita le escribo, profe, Listo, me gracias. escribes ahí por el interno, listo. Juliana, creo que tenía alguna inquietud. Juliana. Juliana, ¿estás? Listo. Sí, cualquier inquietud, de pronto ya que sea algo muy específico, estas inquietudes de pronto son más generales, ¿sí? Para que pues todas las compartamos con el pro de hacer alguna mejora o alguna observación pues general. Si es algo específico, ustedes saben que ya tienen ahí mi correo electrónico o el WhatsApp, ¿sí? Profe, mentira, no, sino que es que, vean, yo voy a ser muy sincera. Mi Sí, proceso claro. de aprendizaje en la virtualidad a mí se Sí, me ha hecho muy difícil en el sentido de que mi sí, autonomía para sí, el sí. aprendizaje en la virtualidad es muy tesa porque por algo la presencialidad y lo que ofrece la universidad como las monitorías y todo eso, pues y el hecho de uno encontrarse con los compañeros, o sea, yo dependo mucho que alguien esté al lado mío diciéndome las cosas, ¿cierto? O sea, Sí, por sí. autonomía propia se me dificulta un poquito más y me demoro más. No quiere decir que no lo entienda, pero se me dificulta. Entonces yo la verdad pensaba como que yo lo de la gráfica no lo había entendido hasta que envié el PIN laboratorio y ya lo entendí. O sea, yo entiendo el comportamiento de los dos solventes, ¿cierto? Y entiendo según mis datos, a esa temperatura, según mis datos, entendí que su solubilidad a esas temperaturas era como, pues era igual, que eran estables. Pero en cuanto a conseguir los otros datos, yo no había entendido eso y pues me pareció que si es una práctica que no hicimos físicamente, al menos pues, no sé, nos hubieras, pues por mi parte, yo lo hubiera entendido más si nos hubieras brindado los datos, porque yo sé que eso es algo muy fácil, pero yo me confundí mucho con tratar de entender, buscar qué datos. Ay, no lo No, siento mucho. por eso, muchachos, miren, yo le decía a Juliana y se lo digo a todos, y pues creo que algunos de ustedes también me dijeron que dónde podían encontrar los datos. Si no entienden algo, muchachos, yo trato de ser muy específico, muy claro, porque también fui estudiante, soy profesor de colegio, entonces trato de ser muy claro en los talleres, digámoslo así, o trabajos evaluativos que coloco, para que el estudiante también tenga muy claro qué es lo que debe hacer. Sin embargo, pues uno está en proceso de formación y en proceso de aprendizaje, entonces si tienen una inquietud, eh, por mínima que sea, no se quede con la inquietud, muchachos. O bueno, puede preguntarle a un compañero de confianza que, bueno, pueda solucionar la inquietud. Si no se la soluciona, pues para eso está el profesor. Y hoy en día estamos con un contacto mucho más directo que antes, ¿sí? Créanme que, no sé, creo que a todos cuando me preguntan, trato de responderles ahí mismo, ¿sí? Porque yo sé que si están ahí trabajando en eso, camellándole a eso, es porque realmente les surge la pregunta o les surgió, pues obviamente necesitan de alguien que les saque esa duda y qué mejor que el profesor ahí mismo que les responda y les solucione esa duda. Pues eso hace unos años atrás, cuando yo estudié la licenciatura, pues eso no se veía, eso era muy difícil, ¿cierto? Por los medios de comunicación, pero hoy contamos con esa ventaja. No les dé pena, muchachos, para eso estamos ahí pues siempre presentes, pero lo que les digo, en un horario pues que yo les pueda atender, ¿sí? Que yo les pueda facilitar también sus respuestas. Eh, y vuelvo y les digo, si tienen una inquietud, por mínima que sea, pregunten antes de enviar los trabajos. E incluso enviaron algunos trabajos, lo observé rápidamente y vi que habían cosas malas, cosas que no estaban correctas, así rápidamente hice una revisada rápido y le dije a ese estudiante, le dije, mira, pasa esto y esto, todavía estás en el tiempo, entonces por favor,
pues te sugiero que arregles eso que está allí y lo envíes bien, ¿sí? Pues yo no tengo problema con eso porque en este momento estamos en ese proceso de aprendizaje. Y Juliana, créeme que para ti como estudiante este proceso es difícil, ¿sí? Ha sido difícil, quizás para los demás compañeros también, y para los profes, para nosotros ha sido también muy complejo. O sea, para todos esto ha sido demasiado estresante. Estar detrás de una pantalla todo el día, mira, por ejemplo, por citarles un ejemplo básico, yo hoy he tenido clase en la mañana con los chicos del colegio. Ahora tengo clase con ustedes y en la noche tengo clase con los estudiantes de posgrado. Y es detrás de una pantalla, muy diferente estar en el tablero, estar en el salón donde estamos discutiendo, ¿cierto? Donde intercambiamos ideas, posturas y demás. Pero ahorita estamos bajo esta modalidad y tenemos que ir adaptándonos poco a poco y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Digamos que hay una ventaja dentro de toda esa resolución que sacó la rectoría, pues yo lo llamo ventaja en el sentido de que si yo me pongo en el zapato de los estudiantes y yo me veo colgado en alguna de las materias que estoy cursando en este momento, pues puedo cancelar en cualquier momento sin pérdida de créditos ni nada de eso. Pues esas garantías que ustedes ya conocen. Digamos, eso es una ventaja en función de que si yo me veo colgado con alguna de las materias que estoy viendo, pues obviamente que yo no voy a perder la materia por perderla, porque yo tengo que evaluar las condiciones, ¿cierto? Las dificultades que hay. No sé qué materias se están cursando, hay unas materias mucho más sencillas que otras. Entonces esos también lo tienen que evaluar, muchachos, ¿sí? Digamos, hay que jugar también con esas garantías, ustedes tienen la posibilidad, pero lo importante es que si hay un momento en el cual ustedes deciden cancelar alguna de esas materias, no estoy hablando de esta, espero que ninguno cancele esta, pues lo hagan de la manera más consciente posible, evaluando las posibilidades y también informándole a los profesores, ¿sí? Porque, digamos, ese camino también es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, yo me he comunicado con sus compañeros que antes de lo de la asamblea y todo esto que pasó, que no tenían conectividad, que sacamos todos esos reportes, yo me he comunicado con ellos, si van a seguir en el curso, si no, para tratar también de darles una orientación, ¿sí? Yo les dije a ustedes, hay que evaluar las posibilidades que realmente nosotros tengamos. Si alguien me dice a mí, no, profe, yo tengo 5, estamos solamente con un computador, no tenemos tiempo, entonces todo eso hay que evaluarlo, ¿sí? Si están viendo, digamos, 5 materias en este momento y se pueden quedar de pronto con 3, o sea, que les favorezca a ustedes también en el tiempo, porque esto va a seguir. Bueno, las noticias ya dicen que hasta agosto, pero la universidad dice que todo el año, entonces fíjense que esto no va a llegar, la presencialidad no va a llegar rápido, muchachos, entonces eso también hay que también ponerlo en juego, para no perder, digamos, todo este tiempo, en términos académicos, ¿sí? Pues yo les sugiero eso, evalúen todas las posibilidades. Yo sé que estar detrás de una pantalla estudiando solo es muy complejo. El servicio que presta la Universidad de Antioquia en términos de asesorías, realmente en este momento no sé si aún están funcionando. Eso sí tendrían que consultarlo, muchachos. Sé que muchos auxiliares que tienen, digamos, ese cargo en términos administrativos, estudiantes auxiliares de la biblioteca o de otros roles que tiene la universidad, todavía están trabajando o funcionando, pero tienen otras actividades porque no pueden estar en la biblioteca o en un laboratorio, etcétera. Pero los estudiantes auxiliares que prestan las monitorías, no lo sé, eso sí tendrían que averiguarlo con Eliana para saber si ellos todavía están pues laborando, haciendo ese tipo de asesorías. De pronto las están brindando, tienen algunos horarios, no lo sé, ¿sí? Las materias, no lo sé, pero eso les podría orientar mejor Eliana, que quizás ella sabe cuál es el proceso. Bueno, yo creo que... Profe, hay monitorías de química. ¿Cómo? O sea, química, sistemas químicos, uno tiene monitor, porque yo no, pues si es así, yo no lo sabía. Química, si química tiene monitor, no sé.
No sé, Juliana, porque pues, realmente no sé cómo está funcionando ahorita. Yo sé que hay unos monitores, yo sé que hay unos auxiliares monitores. Conozco casi siempre que hay en matemáticas, pero no conozco si en química hay, ¿sí? Por eso, de pronto la respuesta más inmediata y más clara se la da Eliana. Bueno, muchachos, yo creo que ya es tiempo suficiente con esta gran introducción en términos así como generales, logísticos, también de lo de los trabajos. Listo, vamos a dar inicio. Ya estoy grabando la sesión. Víctor me pregunta que dónde puede encontrar las clases. Yo siempre trato de enviarles todo el paquete, Víctor. Tienes que buscar en los correos que les he enviado. Ahí están los enlaces para que puedan verificar las clases. ¿Listo? Bueno, Hola, como profe. está... Hola. Profe, yo ingresé en el momento en el que Julián estaba haciendo la intervención. Sí. Antes de eso, hablaron, pues, tocaron algún tema en específico, ¿o no? No, estábamos dando como algunas, digamos, criterios o aspectos generales de lo de la primera revisión que les había hecho, pues que hay que tener en cuenta las referencias, los cálculos, pues como los detalles más particulares que les puse en cada documento, ¿sí? Eso era, porque estaba dando tiempo bueno. para que se conectaran los que faltaban, ¿listo? Listo. Listo, la sesión ya se está grabando, entonces igual pues hacemos el ejercicio, yo una vez tenga todo ese paquete se los envío, se los hago llegar. Bueno, soy nuevo en Meet porque siempre he usado Zoom, entonces voy a mirar cómo se comparte la pantalla. A ver. Ustedes me dicen si la ven, no sé. ¿Listo? ¿Ven la pantalla, la diapositiva? Está cargando. Ya la vemos. ¿Listo? Ahí sale. Laboratorio de Sistemas Químicos, ¿listo? Sí. Sí. Bueno, listo, voy a empezar entonces, muchachos. Si tienen alguna inquietud, pues me interrumpen porque solamente estoy viendo la diapositiva, no veo nada más. Profe, dale que si algo, no sé, yo me ofrezco como si alguien escribe, yo te digo. Eso, si alguien escribe o no importa, pues ahí me dicen que no importa. Profe, qué pena, y ahí hacemos el par. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hoy es hablar de propiedades físicas, específicamente de la determinación de densidades. En propiedades físicas, así como está planteado en el conjunto de prácticas, está dividido en dos: determinación de densidades por un lado y determinación de punto de fusión y punto de ebullición. Yo estoy mirando, estoy haciendo como un pronóstico, un cronograma. Si dentro de 8 días vamos a ver nomenclatura, entonces quedaría pospuesto lo que se refiere a determinación de punto de fusión y punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, igual, si nos vamos a encontrar para ver nomenclatura, desarrollamos la sesión normal. Para eso, como les había dicho con anterioridad, no hay trabajo para eso de nomenclatura, porque lo que me pidió el profesor Carlos Grisales es que tratar de ambientar un poco con esa temática para que ustedes entren un poquito más duchos en la parte del tema de reacciones químicas. Entonces él me pidió el favor, entonces ahí vamos a tratar de hacerlo. ¿Listo? He estado pensándolo cómo hacerlo porque es un tema que necesita escribirse, que ustedes vean las reacciones, que ustedes vean cómo es el proceso. Entonces ahí estoy como pensando en cómo montarlo, pero bueno, de aquí a 8 días espero que me salga algo bien para que pues ustedes tengan esos elementos allí. Objetivos, conceptos de experimentación, que es lo que siempre hemos venido trabajando en términos de la estructura general de las guías de laboratorio, ¿listo? Entonces, en términos de los objetivos, se refiere a determinar densidades de líquidos puros y soluciones de diferente concentración de sólidos y de sustancias solubles en agua. Esto, pues, obviamente, en términos prácticamente teóricos, muchachos, ¿sí? Si estuviéramos en el laboratorio, pues eso sería lo que vamos a hacer. Vamos a medir densidad de líquidos puros, densidad de soluciones de diferente concentración, de sólidos y de sustancias solubles en agua.
Acá vamos a hacerlo teóricamente cómo sería, y finalmente terminamos con una medida de densidad que es muy sencilla, con un video que encontré que me pareció pues... Profe, qué pena. ¿Sí? Profe, usted está compartiendo pantalla porque no se ve la pantalla, nadie la está viendo, profe. ¿No? Muchachos, confirmen No, que yo señor, estaba todos. echando carreta hace rato. No, es que ahorita sí se estaba viendo y ya en este momentico ya se puso negro. O sea, se cayó. Pero aquí me dice que estoy con la pantalla compartiéndola con ustedes. Esperen a ver, intento de nuevo. Muchachos, díganme a tiempo porque yo estaba ahí todo emocionado. Esperen Profe, a yo ver. dije a tiempo. Bueno. Voy a volver a hacerlo. Es que... Me confirman, ya estoy compartiendo mi pantalla. Deben estar viendo algo que dice práctica 4, propiedades físicas, determinación de densidades. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Yo, ¿por qué no? Ah, sí, ya, sí. Listo. Si se llega a caer, ahí me dicen de una. Profe, qué pena, pero se cayó. ¿Listo? Ustedes saben que esto es complicado. Entonces, objetivos, conceptos, experimentación. Ahí iba pues dando como el discurso. ¿Listo? Acá les dije que los objetivos, pues en términos prácticos, serían medir las densidades de los líquidos puros y soluciones de diferente concentración, de sólidos y de sustancias solubles en agua. Aquí lo vamos a tratar de entender teóricamente y al final presento un video pues muy sencillo que encontré, muy práctico al igual, que nos puede pues, develar cómo se mide la densidad específicamente de los líquidos, que es como lo más, podría decirse, complejo para entender en términos prácticos, porque lo de los sólidos es un poco más comprensible. Entonces acá en esta diapositiva lo que muestro es lo siguiente, hay unas propiedades de las sustancias, si recuerden que este tema es propiedades físicas, pero específicamente es para medir densidades. Sin embargo, de esas propiedades se desprenden o se desligan algunas, como son las propiedades extensivas e intensivas. Entonces, ¿qué son las propiedades extensivas e intensivas? Las extensivas, por un lado, acá en este cuadrito, dice, las propiedades extensivas son aquellas cuyo valor numérico depende de la cantidad de masa de la sustancia, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál? El volumen, el peso, el calor liberado en una combustión y otras. Entonces, en las propiedades extensivas lo que tenemos que considerar es que están en función de su masa, ¿sí? Si pensamos en una propiedad que está en función de su masa, debemos pensar en una propiedad de esa naturaleza. Por ejemplo, como el volumen. A mayor masa, pues se supone que hay mayor volumen. A mayor masa hay mayor peso. A mayor masa, por ejemplo, de una sustancia como la gasolina, el calor que va a liberar en esa reacción de combustión, pues va a ser mucho mayor. Esos son los ejemplos que están allí, pero pueden ser muchísimos más. La propia masa es una propiedad de la materia que se caracteriza por ser extensiva, porque depende de la cantidad de masa que haya, ¿listo? Y también hay unas propiedades que se catalogan como intensivas. ¿Cuáles son estas? Las que no dependen de la masa, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? La densidad no depende de la masa, la temperatura de ebullición no depende de la masa, la viscosidad y el índice de refracción. Antes de que me pregunten qué es viscosidad y qué es índice de refracción, ahorita, después de esta diapositiva, sigue qué es viscosidad y qué es índice de refracción, que son dos propiedades de la materia muy interesantes, que también debemos tener en cuenta, distinguir, porque distinguen los materiales, distinguen las diferentes sustancias, y no dependen de la materia, de la cantidad de masa, perdón. ¿Cómo así que no dependen de la cantidad de masa? Sería la pregunta que ustedes se harían, ¿cierto? Por ejemplo, la densidad del hierro, supongamos que sea, la densidad del mercurio, que ese dato sí creo que lo tengo en la mente. La densidad del mercurio es 13.6 gramos por mililitro, ¿cierto? Esa es la densidad, 13.6 gramos por mililitro.
ese valor de la densidad del mercurio es para una gota de mercurio o es para 1.000.000 de gotas de mercurio. Eso quiere decir que la densidad siempre va a ser la misma. Eso significa que es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos un automóvil que sea 100% de hierro, que tenga una masa de 5 toneladas, la densidad de ese automóvil, por ser de hierro, es la misma que si tuviéramos 1 gramo de hierro. Entonces, la densidad no depende de la masa. Al igual, la temperatura de ebullición o de fusión. ¿Qué es la temperatura de ebullición? Es una temperatura, ¿cierto?, de equilibrio que se alcanza cuando hay una transición entre dos cambios de fase, entre líquido y gas. Cuando medimos esa temperatura, podemos medir la temperatura de 10 mililitros de agua, la temperatura de ebullición de 10 mililitros de agua y nos va a dar 100 grados centígrados. Pero podemos medir 1.000.000 de litros de agua y la temperatura de ebullición va a ser 100 grados centígrados. A eso se refiere con que no dependa de la masa. Y lo mismo la viscosidad y el índice de refracción, pero ya vamos para explicar, digamos, esas dos propiedades. Pero lo importante es eso, entender que unas dependen de la masa mientras que otras no. Aquí al final en la diapositiva aparece lo siguiente, que es también como relevante, también intrigante. Es interesante anotar que la relación entre dos propiedades extensivas originan una propiedad intensiva. Y aquí lo tenemos. Esta es la densidad. Recuerden que esta es una letra griega que se llama Rho, es como la letra más apropiada para describir la densidad en vez de una D, y relaciona la masa y el volumen. La masa y el volumen son propiedades extensivas, pero al hacer esa relación, directamente la densidad pasa a ser una propiedad intensiva. ¿Listo? ¿Están observando las diapositivas, muchachos? Sí, profe. Listo, listo. Sí, profe. Entonces acá aparecen las propiedades de las cuales les hablaba, muchachos. Índice de refracción y viscosidad. ¿Qué es el índice de refracción? Pues el índice de refracción de un material cualquiera es un número adimensional. ¿Qué significa número adimensional? Que no tiene unidades y describe qué tan rápido viaja la luz a través de ese material, ¿sí? Y tiene una relación matemática. N es el índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el material. Entonces, si ustedes observan en la imagen, lo que se ve es este rayo, se supone que está en el vacío, que va a incidir en este material es un bloque de plástico, ¿y qué sucede? Si este material no refractara o no desviara, por decirlo de alguna manera, ese rayo de luz incidente, el rayo pasaría derecho con la misma dirección que viene antes de interaccionar con el bloque de plástico. Sin embargo, como pasa del vacío a un material, el rayo se refracta y cambia la dirección. A eso es a lo que llamamos índice de refracción de ese material. Y todos los materiales, podemos decir todas las sustancias, ¿cierto?, tienen un índice de refracción específico. Es como una huella dactilar de las sustancias. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. No entendí muy bien lo del número adimensional. Número adimensional es que no tiene unidades. Por ejemplo, kilogramos en el numerador, kilogramos en el denominador. Cancelas y el número te queda sin unidades. Porque fíjate que acá, esta N que estamos viendo acá, es el índice de refracción. C es velocidad de la luz. La velocidad, ¿en qué unidades se da? En masa en metros sobre segundo. Y la velocidad de ese rayo cuando golpea el bloque, pues también es en metros sobre segundo. Entonces, al hacer esa división,
te queda un número, pero que no tiene unidades. A eso se refiere el concepto de adimensional. ¿Listo? Y lo que les estaba diciendo, muchachos, entonces, el índice de refracción es como una huella dactilar de los seres humanos. Es una única huella, ¿sí? E irrepetible, no se puede confundir. Y hay tablas en las cuales nosotros podemos encontrar el material, ¿cierto? Por ejemplo, cloruro de sodio, ¿cuál es su índice de refracción? Entonces, es un único índice de refracción. ¿Por qué? Porque la luz se refracta con cierto ángulo debido a que choca con esos cristales de cloruro de sodio. Recuerden la sesión anterior cómo es la estructura cúbica del cloruro de sodio y hay una interacción allí que es característica de ese material. Diferente va a ser para el agua líquida, diferente va a ser para el agua sólida, diferente va a ser para un bloque de plástico en este caso, diferente va a ser para el hierro, para el cobre, para el oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una propiedad que no depende de la masa. Recuerden que estamos hablando de propiedades intensivas. No depende de la masa porque yo puedo tener 1 gramo de plástico o puedo tener 1 tonelada de plástico. El índice de refracción va a ser el mismo. ¿Listo? Y por acá, en la parte derecha, ¿observan esta simulación que se ve ahí en viscosidad? Sí, profe, sí se ve. Listo, ahí hay una simulación y digamos que es muy clara en términos ilustrativos del concepto de viscosidad. Lo que se define como viscosidad es prácticamente para un fluido también pues lo podemos relacionar, no solamente los fluidos son líquidos, también son gases. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación a una velocidad dada. Eso, digamos, en un concepto muy científico. Digamos, algo más natural o más común lo podríamos definir como espesor, ¿sí? Por ejemplo, el jarabe tiene una viscosidad más alta que el agua. Y aquí en la simulación podemos comparar ese que está cayendo de color naranja, no sé, puede ser un jarabe demasiado espeso, ¿cierto? O puede ser plastilina, ya cuando está un poco más líquida, tiene mucha más viscosidad porque tiene una mayor resistencia a deformarse que el agua. ¿Listo? Y así uno podría hacer la comparación. La viscosidad casi siempre se hace en términos de comparación. ¿Qué tiene más viscosidad? ¿Este líquido o este líquido, cierto? La glicerina o el agua, el aceite o el agua. Y uno puede jugar con eso. Y también es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de masa. Podemos tener 10 mililitros de agua, 10 mililitros de jarabe, o podemos tener 1 litro de agua, 1 litro de jarabe y van a presentar la misma viscosidad. ¿Listo? Listo. Teniendo en cuenta esto, eso es como una explicación muy general de algunas propiedades, ahí como para que ustedes la tengan presente. En términos de las propiedades físicas, pues son todas aquellas propiedades específicas, ¿cierto? De una sustancia cuya medición o observación no implica cambios en la naturaleza de ella. Eso es quizás en términos conceptuales, muchachos, lo más importante de la clase en términos conceptuales, no en términos prácticos, porque en términos prácticos es la parte de la densidad. Pero en términos conceptuales es que las propiedades físicas no implican cambios en la naturaleza de esas sustancias, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, decir, la densidad del hierro es esta, a decir, cómo cambia el hierro cuando reacciona con otra sustancia. A eso ya nos referiríamos con propiedades químicas. Las propiedades físicas son un montón, como yo les decía cuando estábamos en el laboratorio, cuando íbamos a empezar a hacer las fichas de seguridad. Usted entra a internet, a Google y busca ficha de seguridad, por ejemplo, del ácido sulfúrico. Aparecen un montón de propiedades físicas, ¿cierto? Densidad, punto de fusión, gravedad específica, punto de ebullición, punto de congelación, bueno, un sinfín de propiedades que ni siquiera nosotros conocemos. Pero esas propiedades son las que las caracterizan a ellas, ¿sí? Por ejemplo, en nosotros, ¿cuáles serían unas propiedades físicas? El color del cabello, el color de los ojos, el color de nuestra piel, nuestra estatura, en fin.
Todo ese conjunto serían propiedades físicas. Pero en términos de las propiedades químicas, de las sustancias químicas, es cómo ellas interaccionan con otras para generar nuevas sustancias. Eso ya es muy diferente. Y eso a nivel conceptual es quizás lo más importante de la sesión de hoy. Los valores numéricos de las propiedades dependen de ¿qué? Recuerden, la temperatura y la presión son dos variables muy importantes en todo lo que se relaciona con propiedades físicas. También con propiedades químicas, pero eso lo vamos a ver en su momento. En términos de las propiedades físicas, siempre van a depender de la temperatura y la presión. Por eso, digamos, uno de los puntos del taller de solubilidad era consulten la literatura y haga la gráfica solubilidad-temperatura, porque conforme a la temperatura, pues va a haber un cambio. Y ustedes, los que encontraron los datos e hicieron la gráfica, se dieron cuenta que la gráfica no es paralela al eje X, o sea, no es constante, sino que hay unos cambios, ¿sí? Unos cambios no tan abruptos, pero los hay, ¿listo? Y eso quiere decir que esos dos solutos que estaban allí ustedes graficando cambian su solubilidad a medida que va aumentando la temperatura. Y el cambio es un cambio que también va en aumento. Digamos, eso a grandes rasgos era lo que ustedes tenían que explicar a partir de esa gráfica que observaban. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Ahí, digamos, si ustedes querían explicar algo más a partir de la tendencia de la gráfica, los que les gusta mucho la matemática también pueden hablar de otros comportamientos matemáticos que se ven en las gráficas, ¿listo? Pero eso es importante, temperatura y presión son dos variables que siempre van a estar allí determinantes. También hay unas propiedades que también hacen parte de ese gran conjunto de propiedades físicas y son las propiedades organolépticas. Está el sabor, el color y el olor, ¿cierto? Hay algunos compuestos que tienen un olor característico, que tienen un color característico, que tienen también un sabor característico. Obviamente en esta parte del sabor, pues la recomendación es no probarlos porque si no conocemos el riesgo que tenga, pues es mejor evitar esta parte, pero sí podemos ver que el azufre, por ejemplo, es amarillo, que tiene un olor característico, ¿cierto? Que el cloruro de sodio es blanco, que también tiene su olor característico, y pues diferentes sustancias. Algunas propiedades físicas importantes, ¿cuáles son, muchachos? La densidad, que la hemos venido trabajando, inclusive en el primer taller de práctica cero calculamos densidades, ¿cierto? Temperatura de ebullición, que como les dije es una temperatura en la cual hay un cambio, ¿cierto? De dos fases de la materia, que es el líquido y el gas. Cuando encontramos esa temperatura de equilibrio en esa transición de las fases, es donde determinamos la temperatura de ebullición o mal llamado punto de ebullición. La temperatura de fusión, digamos, va en esa misma línea, en esa misma dirección. Es una temperatura de equilibrio entre la transición de dos fases, que sería la fase sólida y la fase líquida, ¿cierto? Cuando encontramos también mal llamado punto de fusión, pero pues digamos eso es. La viscosidad... ¿Mal llamado? Sí, sí. ¿Por qué mal llamado, profe? Pues debería llamarse realmente temperatura de ebullición, ¿sí? Porque el punto, digamos, no es como lo correcto en términos químicos. Digamos, es más como de los autores que se dedican al lenguaje de la química, dicen que la temperatura es temperatura de congelación o de ebullición o de fusión o de sublimación, sería el concepto adecuado, ¿sí? Es eso, más en términos del lenguaje. Listo, La viscosidad y el índice de refracción, que también pues ya los vimos, ¿listo? Listo. Para hablar de densidad, que digamos es como el centro de esta discusión del día de hoy, pues muchos de ustedes ya saben cómo está definida, ¿cierto? Incluso, como les decía con anterioridad, se plantearon unos ejercicios en práctica cero, se les daban a ustedes unas masas, se les daban unos volúmenes y la idea era que calcularan a partir de allí su densidad. La densidad se define como masa por unidad de volumen. Vuelvo y les digo, en términos, digamos, más estrictos,
sería la definición con la letra Rho del alfabeto griego, ¿sí? Bueno, también la podemos encontrar así, pero digamos siendo más estrictos o más como apegados a lo que dice la física y la química sería de esta forma. Pero digamos ahí tampoco vamos a entrar en discusiones. Lo que sí es importante en términos de los cálculos, que también en algún momento cuando estaban haciendo los cálculos me preguntaron, era lo de las cifras significativas. Entonces traten en lo posible de aplicar esas reglas, muchachos, ¿sí? De aplicar esas reglas, porque son reglas que son importantes en todo el recorrido de su carrera. Ustedes se están formando como licenciados en ciencias naturales. Entonces, fíjense que ahí hay una gama de posibilidades de muchas asignaturas donde reportar datos con cifras significativas adecuadas, eso digamos también da rigurosidad a sus trabajos, a sus cálculos, a sus informes, y digamos, siempre es importante tener en cuenta ese tipo de reglas. Uno se las aprende, ¿cuándo? Cuando hace muchísimos ejercicios, muchos procedimientos, muchos cálculos, de resto pues es complejo, ¿cierto? Igual, si tienen inquietudes cuando vayan a hacer algún ejercicio de medición dentro de los trabajos que hagamos, también, profe, recuerden lo que les dije al principio, si tienen una duda, por mínima, por pequeña que crean que es, pregúntenme, profe, ¿estos datos hay que reportarlos con cifras significativas? A la mayoría que me preguntó eso les dije, claro, hay que reportarlos con las cifras. Algunos preguntaban, todavía tenían la duda, si aquí son 4 y aquí son 2, entonces ¿cuántas? Y ahí más o menos pues les volví a recordar esa información. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Hay unas masas, hay unos volúmenes, y bueno, se hace la división, y pues de ahí no es más, es una simple división. A partir de la densidad, Profe, pero ahí en ese ejemplo habría uno malo. ¿en dónde? Sí, por ejemplo, ese segundo, ese 0.48 dividido entre 18. Según eso se debería reportar con 2 cifras significativas. Y ahí tiene más. Faltó redondear, sería 0,027 el resultado. Ah, bueno, sí. Estamos de acuerdo, 0,027 el resultado. Es que uno se confunde con eso, hay veces muchachos, por eso se pela uno. Y recuerden, por ejemplo acá, ya que Diana hizo la observación, por ejemplo acá, aquí estos datos de las masas, aquí dice 300 gramos, 0,48 gramos, 15 gramos, 9 gramos. Y el volumen, aquí es donde hay que tener cuidado, dice 6 centímetros cúbicos, 18 centímetros cúbicos, 0,60 y 100. Si los datos son obtenidos por medida, esos datos son los que condicionan las cifras que se vayan a colocar al final. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá en el caso de la observación, si 0,48 es el dato de medida y 18 no lo es, hay que reportar el dato con 2 cifras significativas, ¿sí? Que era lo que algunos de ustedes me preguntaban. A ver, yo recuerdo los datos. Habían datos que eran números enteros, ¿cierto? Porque era una división, por ejemplo, ustedes colocaban un promedio dividido 8. Ese 8 no condiciona las cifras significativas. Lo que lo condicionan son los datos que se han obtenido por medida. Así sea una medida teórica que pues en ese momento yo les di. Yo les dije, este joven obtuvo los siguientes datos una vez hizo una medición. Entonces siempre recuerden que los datos cuando son obtenidos por medida son los que condicionan las cifras significativas con las que se reporte el resultado. Este también estaría mal en ese caso. ¿Con cuántas cifras se tendría que reportar este? Con 3. Con 3 si este es el de la medición. Si este 6 es el de la medición, también está mal reportado. ¿Cómo sería con una sola cifra este 50? Profe, pero eso sí se puede. Ay, no. Claro. Antes la embarré en un puntico. Claro que sí. ¿Quién me dice?
¿Cómo se reporta 50 con una sola cifra significativa? Yo también me siento así como... ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Cómo se reporta 50 con una sola cifra significativa? Porque, profesora, porque se multiplica. No te escucho bien, se te escucha entrecortado. Profe, es como 5 por 10 a la 1. Así es, 5 A por la 10 a la 1. 1. Muy bien, Mateo. 5 por 10 a la 1. ¿Listo? 5 por 10 a la 1. Sí, en notación científica. Claro, en notación científica, No, recuerden. Miren, no recuerden podemos que, corregir. miren, recuerden que recuerden que ahí hay 3 elementos. Cifras significativas, notación científica y redondeo. Y esos 3 elementos siempre van de la mano, ¿sí? Pero lo que les digo, muchachos, eso es un juego de sentarse a hacer 1.000.000 de ejercicios para que uno ya eso le quede claro. Si uno hace solo 10 ejercicios el día que el profe le explicó, créame que es muy difícil que eso, digamos, vaya uno apropiándolo, porque es algo a veces que también se vuelve muy mecánico, ¿sí? Entonces, es complejo. Profe, Sí. pues, perdón, hago un comentario por si a alguien le sirve. Pues, a mí lo del redondeo, pues eso sí ya se me volvió muy mecánico porque ya uno sabe que mira la cifra dudosa, la primera cifra dudosa, ta. Pero con las cifras significativas yo me confundo mucho entre las cifras, porque como en la suma se mira la cantidad de decimales y en la multiplicación la cantidad de cifras significativas o viceversa, porque siempre me confundo entre esas dos cosas específicamente. Yo lo que hago es que las tengo escritas. Entonces, como yo sé que me confundo en esas dos, en saber cuál de las dos se miran los decimales y en cuál de las dos tengo que mirar cifras significativas, si es en la multiplicación y división o suma y resta, yo lo que hago es que tengo como un pastelito y tengo específicamente las reglas que yo sé que se me olvidan siempre. Así es, cada uno tiene Por si la alguien le manera de sirve. matar sus pulgas, como dice el dicho. Sí, pues, pero igual por si acaso, porque esas dos son las que a mí más duro me dan. Pues o se me olvidan más. Listo, listo, continuemos. A partir de, digamos, de toda la... ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? No, listo. De chiquita. ¿Sí? Yo también tengo Sí, sí. las reglas anotadas, pero tengo una duda. Por ejemplo, 5.00 es el dato dado, ¿cierto? Sí. Dividido sobre 0.2, que es el dato que obtuve. O sea, según lo que dices, ese 0.2, que es el dato que obtuve, es el que tengo que tener en cuenta. Ese resultado me da 25. ¿Cómo expresar 25 con una sola cifra? Ahí sí no se Pero puede. ese 0,2 que lo obtuviste, ¿cómo así? ¿También por medida? Ese 0.2 por medida, o sea, ese es el que tengo que tener en cuenta. Profe, yo creo que es lo mismo 25, que me pasó a mí, que te pregunté. hay que colocar 3 por 10 a la 1. O sea, siendo muy estrictos con la regla, hay que colocar 3 por 10 a la 1. Ah, no, pero si da 25, o sea, el resultado de 5.00 dividido 0.2 da es 25. Entonces ¿No da 30? hay que colocar 2 por 10 a la 0. 2 por 10 a la 1, perdón. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué o no? Pero 2 por 10 a la 1 sería 20, ¿no? Pero No es que entiendo. siendo estrictos con la regla, tiene que ser de esa manera. ¿Saben por qué? Ya. ¿Por qué? Primero por la regla, porque la regla dice eso. O sea, si el que está limitando la medida es ese 0,2, hay que reportar el resultado con una sola cifra. Si el dato que yo obtengo es 25, y para ser estrictos con las reglas de las cifras significativas, tiene que ser 2 por 10 a la 1, no 3 por 10 a la 1. ¿Por qué? Porque el 5 solamente acerca o pasa, digamos, a la otra cifra, es cuando va para número par, no para número impar. Ah, bueno, profe. ¿Sí? O sea, siendo Sí, muy estrictos con entiendo. esa regla, siendo demasiado ya estrictos, pero que ambos datos sean tomados de medición,
Si uno es, o sea, si ese 0 o 2 no es el dato que es tomado por medición, ese no va a limitar la medida, ¿sí? Ujú, Sí, sí, sí. listo. Bueno, a partir de la densidad también, digamos, surge un concepto y una propiedad que se relaciona con el número de veces que es más pesada una sustancia que el agua. Y este concepto es el de gravedad específica, ¿sí? Se define como una relación entre la masa de un volumen dado de una sustancia y la masa de un volumen igual de agua. ¿Listo? Entonces, ahí hay un ejemplo muy clarito. Dice, la densidad del mercurio es 13,60 gramos por mililitro y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. La gravedad específica del mercurio, entonces, ¿cómo se define? La masa de 1 mililitro de mercurio entre la masa de 1 mililitro de agua. ¿Listo? Si nos fijamos en el resultado, volviendo a lo que estábamos hablando ahora de cifras significativas, en este cálculo se está tomando el valor de la densidad del mercurio como si fuera el valor a tener en cuenta en el reporte de las cifras, no el valor de la densidad del agua, porque ese se está tomando como una cifra, entre comillas, precisa. Por eso no se reporta con 3 cifras significativas. A eso era lo que me refería con lo que estaba preguntando Diana. Si ese 0,2 no es el que es obtenido por medición, sino es el numerador, entonces se tiene que reportar con 2 cifras, así como me lo estabas diciendo. ¿Listo? No tiene unidades, así como el índice de refracción, ¿sí? Es adimensional, quiere decir que no tiene unidades. Y lo que les decía al principio, en un lenguaje común, significa o quiere decir cuántas veces es más pesada una sustancia que el agua. Pues si nos devolvemos al ejercicio, uno puede decir que es 13,60 veces más pesado el mercurio que el agua. Recuerden que es una relación que sale de la densidad, ¿listo? Y pues ahí está. En algunas ocasiones es importante tenerla en cuenta o a veces simplemente el concepto de densidad. Hasta aquí, digamos, vamos a hablar, hemos hablado de las propiedades en términos muy generales. Algunas propiedades como relevantes, ¿cierto? Cómo calcular densidad, cuál es la relación, que muchos de esos elementos, pues ustedes ya los han visto con el profe Carlos en la teoría y pues que también los tienen un poco más frescos. Lo que sigue de aquí en adelante, hasta antes de la parte de la experimentación, es cómo determinar el volumen de diferentes sustancias, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para conocer su densidad, ¿sí? Yo les hago una pregunta. Si tenemos la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen, pues siempre tenemos que tener en cuenta 2 variables, ¿cierto? Por un lado la masa y por el otro el volumen. ¿Por qué no hablar de la determinación de la masa? ¿Ustedes por qué creen? No entiendo la pregunta. Esta diapositiva, y de aquí en adelante hasta antes de presentar el video, solamente está enfocada en la determinación del volumen, por ejemplo, de sólidos, regulares o irregulares, de líquidos y de soluciones. ¿Por qué no preguntar o no hablar de la determinación de la masa de esas mismas sustancias? ¿Por No qué sé solo cómo. hablar del volumen? ¿Por qué solo hablar de determinar el volumen? No, ni idea. Nadie. Entonces, cambia la pregunta. ¿Cómo se determina la masa? Con un solo Con un elemento de medida, con una pesa. bueno, con una balanza, ¿cierto? Ajá. Listo. Por ejemplo, yo tengo una roca. ¿Cómo determino su volumen? Lo,
La puedo Su poner masa, en perdón, agua. su masa. ¿Cómo determino su masa? Una roca. Ah, bueno, su masa la pongo en una báscula, una balanza. Listo. Si tengo 500 mililitros de agua, ¿cómo determino su masa? Lo peso. Listo. Si tengo una Ay, no, yo tengo solución, una duda con eso. Siempre he tenido una duda con eso. O sea, desde que estaba en el colegio. Porque en química siempre hablan de la masa como si fuera el peso. no, eso es falso. Uno le dicen, eso pesa tal cosa. Y eso no No, pesa eso tiene eso de masa. La masa es, el peso es eso por W, pero la masa, pero eso tiene, pues, o sea, siempre tiene como esa cosa rara en el lenguaje. por W no, por gravedad, recuerda. Eso por gravedad, perdón. Eso por gravedad. No, o sea, lo que pasa es que obviamente el lenguaje común y el lenguaje científico en algunas cosas no convergen. Entonces ahí lo que uno debería decir es, por ejemplo, Mateo, ¿tú cuánto masas? No, Mateo, ¿tú cuánto pesas? ¿Sí? Juliana, O sea, ¿tú cuánto? masa, obvio. Es algo, digamos, de un lenguaje común y un lenguaje científico, ¿sí? Pero, o sea, realmente lo que uno debería decir es, por eso estoy haciendo la pregunta en función de la masa. ¿Sí? Si ya queremos saber el peso, pues ya sabemos que hay que multiplicar por la aceleración debida a la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo, eso usted ya lo sabe. Entonces, eso, Catalina, es más un tipo de lenguaje y obviamente nosotros que estamos estudiando, pues tenemos que hacer esa variación, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que llegue a nuestra casa, una tía, ay, mi hijo, ¿usted cuánto pesa? Ah, tía, qué pena, yo estoy estudiando ciencias, se diría, mi hijo, ¿usted cuánto masa? Pero entonces a uno lo mirarían raro, ¿cierto? Pues, pero eso sería, o sea, esa es como la solución a tu pregunta. Listo, Bueno, digamos, listo, rocas, agua. ¿Cómo determinamos la masa de 1 litro de gasolina? Pues se pone en una báscula, una balanza, cualquier cosa, ¿no? Listo. Entonces, a eso, digamos, va la pregunta que les hacía con anterioridad. Ahora yo les pregunto, ¿cómo determino el volumen de una roca? Pues cojo un volumen específico de agua, echo la roca y calculo mido la diferencia. ¿Cómo determino el volumen de agua, de cualquier cantidad de agua? Puedo utilizar un instrumento volumétrico. Listo. No sé, un beker, por ejemplo, que tiene rayitas y me dice cuánto, o una jarra que tenga rayitas. Listo, muy bien. ¿Cómo determino el volumen de un sólido regular? Por ejemplo, de un cilindro. También lo puedo medir o lo puedo echar en un líquido que yo sé cuánto volumen tiene y puedo medir el desplazamiento, cualquiera de las dos maneras. O puedo coger con un flexómetro y medirlo. ¿Todos estamos de acuerdo con lo que dice Catalina, muchachos? No, ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí o no? Ilumínenme. no se tomaría la medida del radio, la longitud y ya con la Bueno, fórmula. pero en las otras sí están de acuerdo. ¿Y lo otro que digo? Muchachos, no me dejen solo, por favor, no me dejen solo. Bueno, listo, voy a continuar. Digamos que esa es la idea, Catalina. Creo que me lo diga primero si está bien o no, porque no Sí, sé está bien, sí, está bien. Eso es lo que vamos a ver a continuación, eso es lo que vamos a ver. Porque como necesitamos saber es cómo determinar la densidad, pues necesitamos siempre determinar masa y volumen. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir a continuación. Esa es la idea. Entonces la respuesta a tu pregunta, ay, perdón, era solamente que es porque se utiliza una báscula. En la masa, Sí, profe, es que apago el micrófono porque está sonando algo acá duro. bueno, sí, era eso, Catalina, y para todos, pues. Listo, entonces vamos a hablar en estas siguientes diapositivas de la determinación del volumen, solamente centrándonos en el volumen. ¿Por qué? Porque la masa, pues así como lo dijo Catalina y algunos de ustedes también lo expresaron, la masa es mucho más sencillo de determinar, es tener una balanza, ¿cierto?
dependiendo el elemento que vayamos a tomar su medida de masa, puede ser una balanza graduada, ¿sí? Muy precisa para tener pues, en cuenta las cifras significativas del caso para tener una medida de densidad pues precisa, ¿listo? Entonces, por eso solamente hacemos referencia a la determinación del volumen, porque quizás es lo que causa más confusión en el momento de hacer las medidas. Existen varios métodos para determinar el volumen. Entonces, primero, si la sustancia es un sólido regular, se pueden medir las dimensiones para calcular el volumen con base en fórmulas que ya están determinadas, ¿sí? Fórmulas matemáticas, geométricas que ya han sido desarrolladas desde hace mucho tiempo. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si la sustancia es una esfera de metal, el volumen se calcula a partir de esas medidas que hay allí. Si yo conozco su radio, entonces aplico la fórmula general para el volumen de una esfera, que es 4/3 multiplicado por pi, multiplicado por su radio al cubo. Y aquí en la imagen, pues sale lo que significaría la medida de su radio. ¿Listo? La medida de su radio. Perdón. Hacemos las operaciones matemáticas del caso y encontramos su volumen, ¿sí? Este volumen depende de la unidad en la cual midamos el radio. Si aquí estamos en centímetros, pues vamos a obtener centímetros cúbicos, porque el radio es la única variable que tiene unidades. Pi no tiene unidades, 4/3 es un número pues, que no tiene tampoco unidades. ¿Listo? Para que eso pues lo tengamos presente. Puede ser un cilindro, puede ser un rectángulo, lo que sea. Hay unas fórmulas ya establecidas donde se puede determinar el volumen. Entonces, para determinar, por ejemplo, la densidad de ese material, pues tenemos que tener en cuenta su masa. Vamos a una balanza, hacemos la medición, tenemos la medida de su masa, tenemos la medida de su volumen por el método matemático o geométrico, podría llamarse de alguna manera, y así podríamos determinar la densidad de ese material. ¿Qué sucede con los sólidos irregulares? Puede ser un método muy arcaico, también sencillo, pero es el que sirve, ¿cierto? Tenemos ahí el ejemplo, como se ve en la imagen, una roca, inicialmente tenemos 220 centímetros cúbicos de un líquido donde esa roca no se vaya a solubilizar o a disolver, ¿cierto? Y en la imagen de la parte derecha tenemos que hay un desplazamiento de 50 centímetros cúbicos o 50 mililitros. Y lo que tenemos allí es el volumen de esa roca, que serían 50 centímetros cúbicos o 50 mililitros. En ese caso, también tomamos la medida de la masa de la roca y tenemos la medida de su densidad. Para las sustancias líquidas, cuando las sustancias son líquidas, un líquido, entonces pueden haber muchos instrumentos, ¿cierto? Volumétricos que tengan una precisión muy alta para que nuestra medida sea muy precisa. ¿Listo? Por ejemplo, acá en la imagen observamos una probeta, ¿cierto? O un pignómetro. Cuando nosotros vamos a hacer medidas de densidad, la recomendación, si hay pignómetros en nuestro laboratorio, es usar un pignómetro, porque es una medida de volumen. Ahí sí podríamos hablar del concepto exactitud. Es un instrumento cuya exactitud es muy elevada, ¿cierto? Es muy elevada. Digamos, si hacemos la comparación entre probeta y pignómetro, que es casi siempre los instrumentos que uno maneja cuando está trabajando en densidades de líquidos y quiere medir volúmenes, los trabaja de esa manera, ¿sí? Con la probeta también se puede hacer, obviamente. Por ejemplo, el día de mañana, si ustedes van a un colegio a hacer una práctica, no hay pignómetros, con la probeta también se puede hacer. Digamos, hay riesgos en cuanto a la exactitud, en la precisión de la medida, pero también es posible hacerlo. De ahí tenemos pues la medición, ¿cierto? 50 mililitros, 60 mililitros. ¿Qué es lo que sucede con el pignómetro?
que en la construcción de los pignómetros, cuando ya queda construido, hay unos volúmenes específicos. Por ejemplo, si ese pignómetro que estamos observando en la imagen es para 40 mililitros, eso nos garantiza una medida muy exacta de 40 mililitros los que vamos a depositar allí. Es lo único, digamos, a tener en consideración. ¿Cómo hacemos para medir su masa? Entonces, lo mismo. Si vamos a medir la masa con el pignómetro, pues, ¿qué hacemos? Pignómetro vacío, luego hacemos la diferencia y ya podemos saber la masa del líquido. O recuerden que hay balanzas en las cuales hay una función que dice tarar, que es como ponerlo en cero, ¿cierto? Y ahí nos está dando la masa ¿de quién? Del líquido que está contenido en el recipiente. En el caso de las probetas o de otros instrumentos de medición de volúmenes volumétricos, también podemos hacer el mismo procedimiento, pero es igual, conocer la masa, conocer el volumen para después conocer la densidad. Y también tenemos soluciones, ¿cierto? Que en las soluciones, especialmente las soluciones que se trabajan en el laboratorio son soluciones acuosas, es decir, que el solvente es agua, el soluto es un sólido, en este caso observamos en la tabla densidad y concentración de soluciones acuosas de cloruro de sodio a esta temperatura. Recuerden que si estamos hablando de concentraciones, de densidad, de solubilidad, siempre es en función de una temperatura, ¿listo? Así como el ejercicio que coloqué en el taller de solubilidad, siempre es en función de la temperatura. ¿Cómo se determina el volumen de una solución de concentración, por ejemplo, desconocida? Igual, tú tienes el recipiente, por ejemplo, marcado con cloruro de sodio, tiene una concentración, supongamos que vamos a tener esta de acá, de 10% porcentaje masa-masa. ¿Qué significa porcentaje masa-masa? Ese 10%, ¿qué significa? Que el 10% es cloruro de sodio y el resto, el otro 90% es agua. Eso es lo que significa ese porcentaje masa-masa. Más adelante lo vamos a ver, lo van a ver también con el profe Carlos, en unidades de concentración en soluciones. Por ahora solamente es tener como ese referente que para las soluciones también podemos determinar densidades, conociendo la densidad como si fuera un líquido, así como lo vimos anteriormente, puede ser una probeta, puede ser un pignómetro si queremos ser mucho más precisos en nuestras medidas, y la masa de la misma manera. ¿Qué masa tiene? No es el líquido puro, porque recuerden que ahí ya no podemos hablar de un líquido puro, estamos hablando de una solución, en este caso de cloruro de sodio, ¿listo? Y dependiendo, lo que es importante de esta tabla que se presenta acá es que dependiendo de la concentración, su densidad varía. ¿Y cómo está variando? Si lo vemos con más detalle, a medida que la concentración va aumentando, también lo hace su densidad. Y digamos que podría ser lógico porque eso quiere decir que hay mayor cantidad de cloruro de sodio que de agua. Entonces, en esta tendencia, también la densidad podría ir en aumento. No aumenta significativamente, no aumenta demasiado, pero hay un aumento progresivo. ¿Listo? Listo. No sé, si tienen alguna pregunta antes de presentar el video. El video es muy cortico, lo voy a presentar acá. Creo que tenemos problemas con el audio, pero como el video solamente dura, creo que 3 minutos, yo voy a ir como tratando de explicar qué es lo que está pasando en el video, porque me gustaría que lo miráramos. ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? ¿No hacen nada? Sí, profe, no, ninguna duda. Ninguna duda, profe. Listo, muy bien. Vamos a presentar el video entonces. Confírmenme, ¿les sale el YouTube? Está en la diapositiva. Todavía. Todavía. Espera un momento entonces.
Esperen un momento, no se me vayan a ir. Esperen un momento que esto no está funcionando. Profe, o mande link por el chat. No, es que lo quiero presentar porque hay unas fórmulas y quiero explicarlas. Es por eso. ¿Ya aparece? Sí. ¿Sí, ya aparece? Sí, ya. Listo. Listo, ya lo voy a reproducir. Lo voy a poner, lo voy a ampliar para que lo veamos mejor. Lo que pasa es lento, pero sí. Muchachos, ¿están conmigo? Sí, Sí, profe. profe. Es que había problemas con el video. Lo paré, ¿listo? Al principio nos estaban dando en el video la definición de qué era pues, la densidad. Ya sabemos que la densidad es una relación masa-volumen. Acá lo que van a hacer en este video es lo siguiente. Van a medir la densidad de un líquido problema, ¿sí? Digamos que esa es como la medición, digamos, que más requeriría trabajo en términos prácticos, inclusive si lo vamos a hacer con un pignómetro, porque se tienen que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta un líquido de densidad conocida. En este caso, ellos van a utilizar agua destilada, eso quiere decir, digamos, con un grado de pureza mucho mayor que el agua convencional que nosotros conocemos, y la solución desconocida va a ser sulfato de cobre, ¿listo? Pentahidratado, que es la solución azul que ustedes ven allí. Entonces, lo primero que hace la laboratorista que está allí en términos prácticos es purgar el pignómetro. ¿Qué significa purgar? Como dar un poco, untar, digamos, untar entre comillas, un poco de la solución inicial, que en este caso va a ser agua, ¿sí?
al pignómetro para que no hayan residuos de otros componentes que pudieran haber tenido el pignómetro. ¿Listo? Luego lo que se hace es, se llena por completo el pignómetro. Él tiene es como un tubo el que se ve acá, eso se llama un pistilo, y el pistilo tiene que quedar, tiene un agujero muy pequeño, pero el pistilo tiene que quedar completamente lleno a rebosar. Así garantizamos que realmente el volumen para el cual está diseñado el pignómetro esté depositado allí. Eso es lo que hace en primer lugar. Listo, ahí, en ese momento lo que les decía, ¿listo? Ella tomó el volumen de agua, ahora lo que va a hacer es tomar su masa, ¿listo? Ahí va a tomar la masa en ese momento. Ahí hay un dato que se reporta, que es que la masa del pignómetro, cuando está con agua, es de 45,035 gramos, ¿sí? Más adelante, al final, salen todos los datos para hacer los cálculos del caso, pero es importante ese dato, que lo tengamos presente. Se debe utilizar el mismo pignómetro por obvias razones, ¿cierto? Porque es el volumen que debemos considerar también como un volumen patrón, teniendo en cuenta el agua, que es la que tiene la densidad conocida. Y se va a hacer el mismo procedimiento, se va a depositar la solución de sulfato de cobre y se le va a tomar su masa. Aquí ella toma la medida del pignómetro, ¿cierto? De la masa del pignómetro con la solución de sulfato de cobre y encuentra que es 45,865 gramos. A continuación, lo que vamos a realizar, o lo que se A continuación, lo que se ve en el video es cómo vamos a hacer los cálculos para determinar la densidad de la solución desconocida, que en este caso es sulfato de cobre. Entonces vamos a tener en cuenta masa del pignómetro de la solución conocida, pues que es agua, ¿cierto? Masa del pignómetro de la solución problema, que es el sulfato de cobre, la densidad de la solución conocida y la densidad de la solución pues problema, que es la que iríamos a determinar. Teniendo en cuenta esta relación matemática, donde la densidad de la solución problema es igual a la masa de la solución problema dividido la masa de la solución conocida multiplicado por la densidad de la solución conocida, podemos determinar de una manera muy precisa a nivel experimental cuando usamos el pignómetro. Recuerden que esto es cuando usamos el pignómetro. O
Si hubiéramos usado una probeta, pues ¿qué hacemos? Masa, volumen, división y listo. Sin embargo, es para tener una precisión mucho más alta cuando tenemos la posibilidad de trabajar con un pignómetro, que sería como lo ideal cuando uno está haciendo medidas de densidad. Algo importante, recuerden que el volumen será el mismo para ambas soluciones ya que se utiliza el mismo pignómetro, por eso hay que trabajar siempre con el mismo porque si no, pues ahí ya tendríamos una variable muy grande que generaría error. Los datos que mostraron al principio decían que la masa del pignómetro cuando tenía pues, agua era 45,035, ¿cierto? Cuando tenía sulfato de cobre era 45,865. La densidad de la solución conocida es 1 gramo por mililitro, recuerden que es agua. Y ya vamos a reemplazar en la ecuación para determinar cuál es la densidad del sulfato de cobre usando este método. Finalmente, se encuentra que la densidad del sulfato de cobre es 1,02 gramos por mililitro. Entonces, ahí está el video, obviamente que lo pueden volver a revisar ya en sus casas para que lo escuchen, pero es prácticamente eso, lo quería hacer así como pausado para que lo entendieran un poco más y sobre todo esta última parte pues, de los cálculos. Listo, no sé si tengan alguna inquietud, me la hacen saber, muchachos. De las que hará, ¿Alguna inquietud, alguna duda? pues porque yo iba más bien, pero siendo sincera, ¿Listo? Si no hay ninguna duda. ¿Sí? Profe, yo es que no sabía si Sara estaba hablando o no. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es del tema de hoy, sino que quería preguntarte si sí te llegó el informe. ¿Cuál informe? Puede ser el entregable esto de hoy. Sí, creo que sí. Listo, no era eso, profe. Sí, sí. Y para este me imagino que envías de nuevo también entonces el entregable, ¿cierto? ¿Cómo? Para este informe, para esta práctica entregas, mandas, me imagino que de nuevo entregable así de los mismos, ¿cierto? Hoy mismo les envío, ya tengo listo el trabajo. Ya lo tiene listo, Sí, no, profe. eso es de una vez. Apenas se acabe la clase, convierto el video, lo subo a YouTube. ¡Qué eficiencia! Acabo de revisar lo que les voy a mandar para que tengan los 8 días para hacer el trabajo. Bueno, profe, no sé si gracias. tienen alguna otra inquietud, muchachos, me la hacen saber, si no, pues ya vamos cerrando. Profe, que gracias, que tengas una feliz noche. Listo, lo mismo Sara, para tengo una todos. pregunta. Sí, pregunten. El problema es que a Sara como que se le dañó el micrófono, entonces... Pregunten por el chat. Sara está preguntando que si las clases grabadas quedan con intermitencia. Sara, yo creo que no. Creo que no. Creo que no. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, si no tienen ninguna inquietud, entonces que tengan una feliz noche y estamos en contacto, muchachos. Cuídense mucho y que les rinda bastante. Gracias, Listo, profe. Chao, chao. igualmente. Feliz día para todos. Gracias, profe. Informe.